Buenos días, mi gente. Buen día. Otra mañana en México. Estoy en un pueblo que se llama Valle de Bravo. Es un pueblo mágico en la cercanía de Ciudad de México. No estamos muy lejos de México. Y es muy conocido por su turismo. Pueblo mágico desde 2005, Valle de Bravo. Ha sido siempre el lugar a donde la gente pudiente de la Ciudad de México venía a vacacionar. Está un lago al costado, se llama Lago Avándaro, que está creado por una represa, no es un lago natural, pero por supuesto el lugar es perfecto para pasar el fin de semana y demás. Lo primero que me llamó la atención es que es súper tranquilo, muy limpio, muy organizadito. Así que bueno, salí a una vuelta. Esta es una de las calles principales aparentemente. Llega hasta la plaza principal, la plaza de armas, donde está la iglesia, por supuesto, edificios del gobierno, todo eso siempre más o menos igual. Y bueno, y ahora vamos a caminar un poco más hasta el centro. Y bueno, ya los veo. Bueno, este es el mercado. Vamos a entrar un poquito a mirar, pero ya se puede ver la actividad acá. En la parte de afuera tenemos una gente vendiendo verdura, como siempre en los mercados. Carne, verdura y comida, ¿no? Mire. Qué rico. A mí no me gustan esas cosas, pero imagino que a la gente le gusta. Todos estos son comedores. Mira, acá están preparando la comida. Carnicería. Por allá sigue. Comida fresca, más comedores. Acá se congrega más o menos la actividad del fin de semana, sobre todo. Parece que el mercado está abierto todos los días, pero se vende, por supuesto, de todo, ¿no? Ya conocen el estilo que ya hemos visto antes. Verdurita. Ese nopal. Está limpiando la chica. El nopal, ¿se acuerdan que son las hojas de la tuna que le sacan las espinas? Y se hacen asadas, se hacen hervidas, en ensalada, lo comen de todo, como comemos chauche nosotros. Estos son flores de calabaza, que también se comen hervidas, las ponen en tacos, en todo. Así que bueno, ese es algo de comida típica, el puesto callejero. Lo de siempre. Es tan interesante México en muchos aspectos. Toda la gente tan emprendedora me llama muchísimo la atención, pero creo que cuando las condiciones no están dadas para que la fuerza laboral esté ocupada, la persona que es medio inteligente empieza con algo propio, y así es como que hay tanto comercio, tanto comercio, porque si no, no podrían esta gente con los precios de los salarios como están y demás. Pero bueno, esta parte es peatonal. Es temprano en la mañana, son las 8:30, apenas pasado las 8:30, así que como que medio temprano todavía para que haya demasiado, pero como ven, ya las cosas se están moviendo. Lamentablemente hay que seguir viaje hoy, así que voy con tiempo, pero quiero asegurarme de que tengo tiempo para trabajar también. Así que el próximo destino es Cuernavaca, donde me voy a quedar un par de días editando y haciendo trabajos de oficina, y después seguiremos viaje hacia el sur, hacia la frontera con Guatemala. Bueno, acá estoy en la plaza principal, la plaza de armas, típico
el kiosco en el medio, la iglesia a su costado. La iglesia está muy bonita. Me gusta más la arquitectura cuando utilizan la piedra plana, bastante más que esas cosas que he visto neogóticas y demás. No tengo idea qué estilo es esto, pero clarísimo que la parte del frente está reconstruida y la parte del costado es piedra un poco más vieja. Me imagino que esta hora estarán en misa también. No, está cerrada, mire. Cerrada la iglesia todavía. Es raro. Escuché que hay misa de 7 y misa de 8 en general. Ah, acá está abierto. Y estar en misa. Ese es un tema con México, que pasa por las iglesias y en general están en misa. Es lo más común. Tienen misa cada rato. Así que bueno, de todos los lugares en los que he estado hasta ahora, creo que este es el que se lleva el mejor thumbs up, porque la verdad que me ha llamado muchísimo la atención, lo tranquilo, sobre todo. En la plaza, alrededor de la plaza principal, todos restaurantes, bancos, bien céntrico. El movimiento de tráfico es muy claro en una dirección, todo el mundo se mueve en una sola dirección, vienen todos del mismo lado. No sé qué es lo que pasa con eso, pero parece como que estuviera organizado así. Así que, bueno, vamos a dar una vuelta por acá, al centro. Un par de calles a la vuelta, están todos muy bonitos. Y ya se nos está haciendo tiempo de seguir viaje. Bueno, esto es un poco la construcción típica como era, ¿no? Todavía hay mucho que se sigue haciendo así, pero quería mostrarles los ladrillos de adobe y cómo después se pone la cobertura, ¿no es cierto? Que es lo que se pinta, pero la pared son ladrillos de adobe. Luego tienen el típico enrejado sobre el cual se apoya la teja. La teja no tiene losa por debajo. Y cuanto mucho a veces le ponen cobertura una cobertura de madera, como un entablado de madera por debajo, pero en la gran mayoría de los casos, como acá, no sé si alcanzan a ver, es simplemente el enrejado para sostener la teja. Y eso es todo. Esto es muy común. Todavía se hace ladrillo de adobe. Todavía se hacen los ladrillos de adobe. Y se siguen usando para construir. Tienen ventajas de aislación y demás. Y según parece suficientemente firme como para seguir construyendo. Por supuesto las construcciones no son muy altas, pero eso es muy interesante. Esta calle está alta y me alejé apenas una cuadra del centro de la plaza y ya se puso empinadísimo, porque Valle Bravo está en el costado de la montaña que da al lago, obviamente. Entonces están todas las casas más o menos sobre inclinado, digamos. Hay muchísimos taxis, pero parece que los puedes contratar a un destino o puedes seguir la ruta, porque hay varios que tienen una etiqueta como los colectivos que dicen el nombre de un pueblito. Entonces deben estar haciendo ruta ida y vuelta
Por acá no he visto de las minivans o de los colectivos nada adentro del pueblo, por lo menos. Así que debe ser que los taxis se encargan de cubrir ese servicio. Las calles siguen siendo tipo pueblo mágico de piedra, aunque hay en la parte centro le han cambiado ya y tienen unos adoquines bastante pasables. Pero bueno, tienen muchísimas calles todavía de piedra, ¿no es cierto? Bueno, eso es todo por hoy. Si les gustó el video, ya saben, se suscriben abajo y ponen un me gusta y lo comparten, hacen comentarios, déjenme saber qué piensan. Y si tienen ganas de ver un poco más, nosotros seguimos viaje, pero nos vemos la semana que viene. Chao.